Bueno, vamos a hablar nosotros ahora del riego como método contra heladas. Nos están acompañando el ingeniero Claudio Giardina, que es director también de la carrera de gestión hídrica, y el técnico en gestión hídrica, Carlos Fábrica. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Gracias por acompañarnos. Buen día a todos los que nos conocen, a todos los que nos escuchan. Buen día, gracias por la invitación. Bueno, la idea es tomar idea, ¿no es cierto?, de estos nuevos métodos, nuevos porque me parece que esto viene avanzando con la tecnificación que se viene dando en materia agrícola, de estos nuevos métodos contra heladas que tienen que ver con riego, ¿no es cierto?, con algunos sistemas. Así es, en realidad, así como lo mencionaste, y es tal cual. Cuando en la agricultura ahora comienza a tecnificarse, lo primero que se tecnifica es el uso del agua, del riego en nuestra zona. Tanto para el riego normal de las plantas como para el control, en este caso, de heladas. Es un método que en realidad lleva sus años, ya tiene sus buenos años. No es algo nuevo, pero en realidad tal vez se considera nuevo porque muchas veces escapa al presupuesto del productor. Claro. Porque es toda una inversión en un sistema de riego especial para el control de helada, que se utiliza tal vez entre unos 30, 45 días al año, y que después el resto del año queda, si se quiere, entre comillas, en desuso, ¿no? Entonces, lleva un costo adicional que ese costo no todos los productores los pueden afrontar. Como método es un método interesante, efectivo. ¿Cómo funciona esto, Claudio? En realidad, bueno, es un sistema que, al igual que el sistema de riego para las plantas, en realidad es un sistema presurizado, calculado hidráulicamente para que se pueda simular en el cultivo una lluvia constante, que no sea intermitente, y que permita en realidad generar esa llovizna sobre la planta que provoca en ese cambio de estado entre el agua líquida y el agua que se congela en una mañana de helada, en una noche de helada. Hay un cambio de estado y hay una liberación de energía. Esa liberación de energía nos asegura que la temperatura esté en los rangos de 0 grados, a veces hasta décimas en negativo, pero que no baje mucho más que eso. Cuando tal vez en el vecino o en una parcela contigua puede ocurrir que los termómetros registren 4 o 5 grados bajo cero. Entonces, eso garantiza muchas veces la posibilidad de tener producción o no. Y eso se logra con la pulverización de agua. El gran secreto es la pulverización constante de agua sobre el material vegetal, claro. En este caso sobre todo sobre las yemas, que son las más sensibles en ese momento. Generalmente se estima que para el estado de yema, con 2 grados bajo cero ya pueden haber daños, pero hay un momento crítico en todos los cultivos donde es el momento donde la mínima temperatura provoca daño. Y en el caso de la flor, de la mayoría de los frutales, tal vez hasta menos 0,7 décimas de grado, ya hay daños por helada. Entonces, es un método que, si funciona, si está bien diseñado, si el productor lo prendió a tiempo y comenzó a asperjar en su momento, es un método que tiene una efectividad relativamente alta, ya que por ahí los métodos para helada en realidad no son efectivos. Generalmente uno trata de atemperar una helada o la caída de temperatura, pero las heladas que tenemos en nuestra provincia son muchas veces importantes. Hemos llegado, sí, sin duda. Hace 2 o 3 semanas tuvimos una temperatura de entre 7 a 11 grados bajo cero. Entonces es imposible muchas veces pelear sobre una caída de temperatura tan grande. Seguro. Cuando, uno va a la parte técnica, ¿qué elementos son los indispensables, digamos, en este tipo de sistemas? Me imagino que hay que tener bombas, hay que tener... ¿Qué tal? Buenos días, sí. Esto consta de un cabezal de riego donde hay una bomba
con sus tuberías, que primero tenemos según obviamente el área que se debe regar, ¿no es cierto? Seguro. Eso cuenta con una tubería primaria, secundarias, ¿no es cierto? Y a partir de ahí se van poniendo, según el tipo de cultivo, la distancia de los distintos aspersores. Más que nada esto, la ventaja que tiene, que a la larga está bien, es un equipo muy costoso, pero después con el tiempo se ahorran lo que es mano de obra, ¿no es cierto? Y también en la parte de la sustentabilidad sobre la contaminación, como hablamos con la estufa, todo, que contaminan al medio ambiente. Esas son las grandes ventajas que tiene este equipo. Pero lógicamente tiene que tener un control, porque una de las cosas, si no está bien diseñada o no se controla, puede producir encharcamiento, ¿no es cierto? Que a la vez, lógicamente, produce el agotamiento en las raíces. Sí, ese es el control que hay que tener sobre el equipo. Este tipo de sistemas, digamos, hoy, a valores de hoy, ¿qué precio tiene la instalación de estos sistemas por hectárea aproximadamente? Y aproximadamente tiene un valor de, a ver, no manejamos mucho los precios, pero en realidad de entre 40.000 pesos a 60.000 pesos por hectárea. Por hectárea. Ocurre que en realidad aquel productor que tiene sistema de riego por goteo, supongamos para el caso del viñedo, o por aspersión para el caso de frutal o goteo también, que esté regando ya sus frutales con esos sistemas, a veces se puede adaptar y se puede gestionar un adicional a ese sistema para el control de heladas. Pero muchas veces no está diseñado, no está calculado hidráulicamente el sistema. Entonces han querido tratar de adicionar ese apéndice y muchas veces ha sido un fracaso. Entonces el productor ha gastado dinero, ha gastado tiempo y cuando lo ha querido usar no resultó. Claro. Conocemos muchos productores que la verdad que han querido incursionar en el tema y a veces no han tenido el acompañamiento, el asesoramiento como para decir, a ver, el sistema se utiliza de esta manera y se tiene que... es decir, que debe tener una puesta a punto que es la clave, digamos, para que funcione correctamente. Es una tecnificación y esa tecnificación lleva una capacitación y un acompañamiento. Es como si a alguien le dieran una Ferrari y decir, bueno, tomá, manejala. Hay que tener conocimiento, hay que tratar de buscarle el momento justo de prender, sobre todo, como decía Carlos, para no provocar exceso de agua después en el suelo, porque convengamos que es una lluvia que está cayendo constantemente. Y también hay que tener o ser precavido en el caso... Este sistema tiene un punto muy negativo, que es cuando un aspersor se tapa, el daño que provoca es mucho mayor a lo que puede provocar la helada. ¿Por qué? Porque en realidad, al dejar de asperjar agua, provoca que el agua que está sobre esa yema, sobre ese material vegetal, se solidifique rápidamente, extrae energía, que a veces se ha calculado o se ha podido determinar que ante esa ocurrencia, muchas veces la yema o el órgano vegetativo soporta helada de hasta 8, 9, 10 grados bajo cero. En ese muy puntual. Entonces provoca un daño casi irreversible, muchas veces se pierde el órgano. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese sentido, hay que tener los aspersores, siempre hay que probarlos, muchas veces con la característica del agua que tenemos, que es no tanto en nuestra zona, pero es salina y provoca incrustaciones. Hay que ser muy cuidadosos en los lavados y todo eso lleva a que el productor, en cierta manera, se capacite, conozca, ¿sí? y que pueda operarlo y confiablemente lo pueda operar. Recién hablábamos de los costos, digamos, de instalación de este tipo de sistemas, pero esto además tiene un costo de mantenimiento y tiene un costo en energía, lógicamente. Totalmente que sí. Que poner en marcha esa bomba durante todas las horas que hay que estar trabajando este tipo de sistema, durante la cantidad de días... Tal cual. ¿Eso qué impacto tiene, digamos? Más o menos qué costos, si lo tienen evaluados. No, en realidad evaluados en valor monetario hoy por hoy no, pero te puedo decir que sí, en una temporada normal para nuestra zona, ese control de helada nos puede llevar entre un 15 a un 17% de los costos totales, dependiendo también de la ocurrencia de helada, ¿no? Claro, la temporada anterior, supongamos, tuvimos 2 o 3 heladas importantes en la primavera donde hay que utilizar el equipo,
pero hubieron años que hubieron heladas de hasta 17, 18 ocurrencias durante la temporada, que eso eleva los costos enormemente, enormemente. Entonces, el tener un buen equipo, el poderlo operar, está bien, Carlos resalta la mano de obra, eso es cierto, se minimiza la mano de obra, es mucho más cómodo, si se quiere, poder operarlo porque simplemente es prender el equipo, tener una persona, uno o dos que vayan revisando y viendo que no hay obturaciones de aspersores, y con eso se puede combatir la helada en una noche. En cambio, por ahí con los métodos con calefactores, la mano de obra es importante más allá del combustible y ni hablar de la contaminación, ¿no? Claro, Entonces, eso quería consultarte. A ver, si lo comparamos con los métodos, por llamarlo más tradicionales, que es el de los calefactores, el de quemar combustibles, que bueno, conlleva todo esto que decías, la contaminación y todo lo demás. En cuanto a costos y eficiencia, digamos, de los sistemas, ¿cómo están? No, muy por encima. Muy por encima el sistema de aspersión a los sistemas tradicionales. Es decir, que da más resultado. Sí. A ver, si nosotros ponemos en la balanza que todos los métodos contra el control de heladas no son 100% efectivos, teniendo esa salvedad, en realidad el método por aspersión para el control de helada es el método, dentro de los métodos, el más efectivo. Porque en realidad hace un trabajo mucho más importante, se enfoca sobre el tema de la temperatura y trata de cubrir a la yema, al órgano vegetativo, de una manera que no lo hace muchas veces el calefactor. El calefactor, la idea es generar o elevar la temperatura en un ambiente que puede estar sujeto a la ocurrencia de la entrada de viento de alguna zona, las condiciones atmosféricas de la misma parcela. En este caso es bien puntual, es decir, la aspersión del agua sobre el órgano vegetativo que nosotros queremos evitar que se hiele. Entonces es muy efectivo, es muy interesante, tiene sus pros y sus contras, por supuesto, hay que saberlo usar, pero dentro de los métodos yo diría que el más aconsejable. Bueno, y hablando de pros y contras, ¿cuáles son las principales deficiencias o dificultades que puede presentar este sistema? Bien, hablando obviamente de las oportunidades que tienes, como ha resaltado Claudio, esto tiene que funcionar como un ciclo continuo. Por eso quizás no alcance una eficiencia del 100% porque no hay nada que alcance hoy en día, ninguna tecnología, a que garantice un 100% en un control de heladas. Sí. Pero lo que tiene este sistema de bueno y que aumenta la eficiencia del mismo es que es un ciclo continuo. Por eso hay que resaltar bien en la parte de los aspersores que no se tapen, ¿no es cierto? Y que estén funcionando, ¿sí? Porque eso no permite que llegue obviamente al punto de congelación de la yema o más que nada resaltar en la época de floración de la planta. Después, esos son la deficiencia que puede llegar a tener, es un buen mantenimiento en el mismo, ¿sí? Que tenga que tener un control sobre los aspersores, si no están tapados, más que nada controlar en el sector de lo que son los filtros, ¿sí? Más con la problemática que tenemos en esta zona, que es con respecto al agua, que es un agua dura y también muy salina, ¿no es cierto? Y hay que tener más que nada controlar los filtros, ¿sí? Sobre eso. Sí, generalmente a la altura de filtros muchas veces se le colocan ablandadores de agua para este sistema, justamente para evitar en los aspersores ese problema. Claro. Para este tipo de sistemas, digamos, el productor tiene que tener un pozo, tiene que... ¿De dónde obtiene, digamos, el recurso? Claro, la disponibilidad de agua puede ser ya sea de una perforación o de una represa. De una represa. ¿Sí? El almacenamiento en el pozo no habría demasiado problema, pero en el caso de la represa debe estar pensada y diseñada para tener la capacidad suficiente de almacenamiento de agua para por lo menos 2 noches. Entonces, en base a la superficie que se quiere controlar la helada, en base a la precipitación de los aspersores, porque en realidad las consideramos como si fuese una precipitación en una hectárea, en una unidad de superficie, se recalcula o se dimensiona una represa para esos fines. Este tipo de aspersores que, digamos, que se usan en este sistema, ¿qué ubicación tienen? ¿Van en el piso? ¿Van a lo alto? ¿Cómo se ubican los aspersores? ¿Cómo trabajan?
Hay dos sistemas en realidad. Uno que está suspendido sobre la planta, que muchas veces sirve de apoyo a la estructura de la malla antigranizo. Es un aspersor que está suspendido a unos 4 o 5 metros de altura y hace la aspersión desde arriba. Y el que se está usando mucho en alvear, que es el subarborio, que realmente es un aspersor que está debajo de la planta, Sí. y la diferencia con respecto al aspersor común de riego es que tiene una aspersión del agua mucho más vertical, más en altura. Entonces trata de llegar a la mayor cantidad, a la altura que pueda, que la planta se pueda asperjar, y que en realidad está diseñado justamente para eso. Claro. Es decir, larga el agua a mayor altura. Me imagino que debe ser difícil controlar, digamos, la cantidad de agua, después la acumulación en la tierra, ¿no? Porque cuando uno se larga a mojar la planta durante horas, indudablemente la tierra se empieza a humedecer y empieza a adquirir, digamos, ya ¿eso cómo se maneja? ¿Cómo se calibra para que después, bueno, no termine siendo perjudicial para la planta? Bien, en primera medida, lógicamente, un estudio de suelo para ver la cantidad de agua que almacena dicho suelo, ¿sí? Y después otra parte que también se controla, que es lo que hablamos al principio, que ese es uno de los problemas que había con respecto a este tipo de riego, que a veces, si no se controla bien, se puede llegar a formar charcos. Claro. Uno es saber qué tipo de suelo uno se está manejando. Y número dos, se regula el aspersor, ¿no es cierto?, con la cantidad de caudal que va a disponer sobre el mismo, ¿sí? Por lo general siempre se está trabajando en relación a 20 a 40 litros sobre segundo, donde para regar se está usando entre 200 a 400. Pero eso se regula en base al estudio de suelo que se tenga, el tipo de cultivo y el tipo de aspersor que se va a trabajar. Y lógicamente con un mantenimiento no habría mayores problemas. También Como un seguimiento claro, que habría que hacer sobre la misma. Y eso no influye, digamos, en general, digamos, en la planta no se pasa de humedad, no se pasa de... Estamos en un periodo de agua. Sí, es un periodo donde la evapotranspiración del cultivo es mínima. Es decir, lo que el cultivo está usando de agua y extrae desde el suelo es mínimo, porque está comenzando su fase fisiológica, fenológica, perdón. Y eso, bueno, hay que tener, como decía Carlos, hay que tener algunas consideraciones, manejar el suelo. Incluso a veces se sabe conformar algunos surcos y alguna red de drenaje que trate de sacar ese agua excedente por escorrentía, ¿no? Que lo saque desde la parcela para no conformar charcos. Ha llegado casos que, supongamos, en temporadas donde las heladas han sido sucesivas, ha sido aporte de agua sobre aporte de agua, claro, aporte de agua, y entonces ha generado muchas veces problemas, hasta que problemas graves de rindes. De rindes, exactamente, asfixia radicular, claro, principio claro, de enfermedades que se aprovechan de esa asfixia, de esa debilidad de la planta, y comienzan algunos hongos a proliferar, más allá de que tienen un aporte de humedad sobre la planta importante. Claro. Entonces todas esas cosas son interesantes de saber y conocer. Hay algunos aspersores, este sistema ha ido mejorando, y hay algunos aspersores que son casi locales, como en el caso de la vid, que mojan solamente el sentido de la hilera, no mojan entre hileras. Entonces eso permite que durante el día el productor puede transitar, puede hacer todos los trabajos de mantenimiento sin tener que embarrarse o encharcarse, o poder meter una maquinaria. Simplemente asperja sobre el sentido de la hilera. Y esos tipos de aspersores que por ahí las empresas se van esmerando cada vez en tener esos en cuenta, esos factores en cuenta, los tenemos en el mercado y están disponibles. Si se pueden. Hoy, si uno tuviese que mencionar los países por allí que están a la vanguardia en este tipo de sistema, ¿cuáles son? Y en realidad, el primero es Estados Unidos. Su control de heladas con este sistema es muy alto, supera el 60-65%. Y después vienen algunos países que uno no consideraría que fuese tan importante, pero la ocurrencia helada es determinante. Es el caso, supongamos, de España, Israel. Israel, si bien
ellos son los primeros, muchas veces muchas empresas son israelíes los que proveen. Sí, los sistemas de riego más avanzados son israelíes. También han incursionado en el control de helada, porque hay algunas zonas que es muy importante. Entonces, Israel, España, Estados Unidos y la mayoría de los países europeos mantienen este sistema como el primero para el control de heladas. ¿Este tipo de sistemas es más efectivo en algún tipo de cultivos que en otros? No, en general no hace esa diferencia con respecto al cultivo, simplemente lo hace como método, ¿no? Esa diferencia con respecto a los otros. No, en cualquier cultivo anda perfectamente bien, tanto en vid como en frutales de carozo, en frutales de pepita, supongamos Río Negro, el Alto Valle tiene una importante superficie con este sistema de control de heladas. En realidad se usa, es muy común en otras zonas, incluso ahora se está usando en cítricos. En algunos lugares donde, en el norte argentino, donde no había tanta ocurrencia de heladas, hoy por hoy el clima, no sé si será parte del cambio o no, pero ocurren heladas importantes de hasta 5 o 6 grados bajo cero. Entonces, bueno, han tratado de incursionar en esos sistemas como control de helada. Lo importante hoy es que también hay líneas de crédito para esto que están disponibles, creo, desde el Fondo de la Transformación. Desde el Fondo de la Transformación, la provincia ha priorizado con tasas realmente atractivas y bueno, para fomentar que los productores vayan tecnificando de a poquito sus fincas. Sí, el productor, en el caso del Fondo de la Transformación, hasta 10 hectáreas tengo entendido que es sin interés y a 10 años para devolución del crédito. Y cuando uno más supera las 10 hectáreas, creo que el 3% de interés. Pero más allá de eso, que teniendo en cuenta los valores que vos mencionabas recién, más o menos, de promedio, hoy necesitas 500.000 pesos para aplicar este sistema en 10 hectáreas. Aproximadamente, sí. Tal vez acá hay una relación. Cuando uno trata de colocar un equipo de riego, en este caso de control de helada, presurizado, a mayor cantidad de hectárea, la amortización, es decir, los costos son menores. Porque lo importante o lo costoso de esto es el sistema de bombeo y de filtrado, como decía Carlos. Hay que ser muy cuidadosos en el cabezal de riego, tener los filtros perfectamente andando, a veces ablandadores de agua, y eso en realidad es un costo fijo dentro del sistema de riego, que por más que riegue 1 hectárea o riegue 100, hay que hacerlo. A medida que las hectáreas se van sumando, ese costo se va diluyendo, y lo que es cañería, aspersores y sistema de mangueras, muchas veces es mucho más accesible. Seguro. Lamentablemente por allí no se puede avanzar en la instrumentación de todos estos sistemas como uno quisiera por el precio que le falta al producto muchas veces para tener una amortización más acorde, ¿no? Lamentablemente sí, ojalá que el productor pueda en algún momento revertir esta situación, pueda salir de esta situación, porque incluso el productor apenas sale o puede tener esa posibilidad, invierte. Seguro. Tiene ganas de invertir. He estado hablando por ahí con algunos proveedores de sistema de riego y el productor hace el esfuerzo, ya sea hortícola, sea frutal, vitícola, trata de esforzarse y quiere invertir en esas tecnologías. Seguro. Entonces, ojalá que le vaya mejor, mucho mejor de lo que le está yendo, muchísimo, porque que salga de la situación, porque vamos a ver seguramente grandes cambios en el área. Sí, porque todo esto va favoreciendo además que se vaya defendiendo mucho mejor toda la producción. Seguro que sí. Yo quiero agradecerles la participación tanto al ingeniero Claudio Giardina como al técnico en gestión hídrica Carlos Fábrica por habernos acompañado en esta mañana y haber podido charlar con nosotros de todos estos sistemas de riegos como método contra heladas. Otra cosita quería decirle al productor antes de cerrar, de que entren en la página de la FAO, que está muy explícita y muestran todos los tipos de protección contra heladas.
Y ahí pueden ellos también ver y profundizar más lo que se habló en esta charla sobre las ventajas que tiene el método de aspersión sobre los demás métodos. Perfecto. ¿Cuál es la página? FAO.com. ¿Sí? FAO en mayúscula, FAO, que es la Federación Mundial de Agricultura del Mundo, ¿sí? Y ponen protección de heladas. Ahí le salen todos los distintos tipos de protección, ¿no es cierto? Los métodos primarios y secundarios, que en los secundarios entraría la parte tecnificada, y ahí pueden evaluar por sí solo que, obviamente, la efectividad que alcanza este método hablado, ¿sí? Con respecto a lo demás. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. No, muchas gracias a ustedes.